Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles nuevamente, pues aquí transmitiendo desde mi casa, ¿verdad? Que es su casa también. Eh, Aquí trayendo una palabra más que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles, que espero que sea pues de edificación, ¿verdad? Que sea de consuelo y que sea de guía en estos momentos que estamos atravesando. Espero que estén ahí todos bien en casita del otro lado, que estén juntos en familia sintonizando esta transmisión y pues que esta palabra que traemos pues llegue a ese corazón, se quede ahí, se ponga en práctica, ¿verdad? Y se vuelva un rema. Vamos a iniciar. Gracias por estar del otro lado acompañándome. Dios los bendiga. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar. Hoy traemos una palabra un poco nos va a hacer reflexionar, ¿verdad? Es una palabra que nos va a dejar pensando, nos va a hacer pues tomar decisiones, ver que si hemos estado cayendo en esto, si hemos estado dejando pues que ciertas cosas lleguen a nuestra mente, ¿verdad? Y también pues la controlen y nos pues generen ansiedad, nos quiten la paz y que nos esté quitando esa tranquilidad que el Señor tanto está deseando que tengamos nosotros sin importar las situaciones que estén pasando, ¿verdad? Entonces, la palabra duda la encontramos en la Biblia, en toda la Biblia, únicamente en 17 versículos. ¿Sí? Duda, dudar o dudas. Juntando esas tres, que es hablar de duda, llegamos a 17 versículos. Mientras que cuando hablamos de la palabra fe, la encontramos en 233 versículos. Entonces, esto ya nos da un indicador, ¿verdad? Y también pues hemos visto en otros estudios que hemos hecho de que cuando el Señor nos habla mucho acerca de un tema, mucho acerca de una palabra, pues es porque es importante para Él y quiere que nosotros le pongamos atención también a esta situación. La duda implica inseguridad en la validez de algo, inseguridad de parte mía, en alguna situación, en el creer en algo. La palabra dudar viene del griego, si nos vamos pues, al antiguo, es una palabra de acrino, que viene de dos raíces, ¿verdad? Una que es día y la otra que es crino, y que lo que nos dice esa palabra o su significado en el español, ya trayéndolo ahora, pues tiene tres cosas que me llamaron mucho la atención. Una es vacilar, la otra es ser parcial y la otra es tambalearse. Entonces, cuando empezamos a hablar un poquito sobre la duda, y nos vamos a este diccionario Strong, ¿verdad? Nos vamos al antiguo griego que fue escrito, pues el Nuevo Testamento, vemos que esta palabra, las implicaciones que tiene es que nosotros podemos estar vacilando o es algo que nos hace vacilar, es algo que nos hace ser parcial o sentirnos parcial o tomar decisiones de forma parcial. Y la otra, que es la más preocupante, es que nos hace tambalear. Entonces, cuando yo leía esto, pues venía a mi mente muchas situaciones que han pasado en mi vida, que han pasado en la vida de algunas personas que conozco. Y realmente, pues, como les digo, hay cosas, contextos, temporadas, situaciones que obviamente nos hacen tambalear. Esta es una de ellas, esta situación que está pasando, ya sea pues lo que estén diciendo los periódicos por un lado, los medios por otro, las personas por otro, pues son cosas que nos dejan mucho que pensar, nos hacen reflexionar y a muchos pues nos está haciendo tambalear. Ya está generando muchas situaciones como lo hemos venido hablando, situaciones en casa, situaciones financieras, económicas, situaciones conyugales, situaciones incluso con uno mismo en su mente, ¿verdad? Hemos estado viendo que han habido muchos suicidios y también suicidios de pastores. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que llegue una persona a tomar esa decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Para terminar ya con todas estas cargas, con todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, estamos viviendo una etapa que nos está haciendo tambalear. Pero
haciendo pues una reflexión, como les decía, pues, me he puesto a pensar que esta no es la primera ni es la única vez que pues la situación nos ha hecho pues vacilar, que nos ha hecho tambalear, que nos hace tener ciertos pensamientos, digamos, vienen cosas negativas, pero también viene el lado positivo y empezamos a hacer algo parciales. Hay muchísimas cosas que yo he vivido pues eh, desde que yo tengo uso de razón y pues veo yo también como el Señor también ha metido su mano, ha sido misericordioso, cómo ha ido ayudándome, como dice su palabra, librándome. A veces, en muchas ocasiones, yo no haya sido merecedor de eso. ¿Por qué? Porque uno ha pecado, uno ha estado teniendo una mala actitud, o uno no ha sido agradecido con el Señor, o pues ha tenido pues estas ciertos pensamientos contrarios, ¿verdad? Que pues, no nos llevan a nada bueno, ¿verdad? Cosas que nos hacen pensar, dudas existenciales, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué mis papás se separaron? Por ejemplo, solo pensaba, pues eso hace casi 20 años, ¿verdad? De que pasó. Pues una etapa dura en mi vida. Eh, ¿Por qué tuvimos que perder nuestro hogar, ¿verdad? Cuando, pues, después de la situación que vivimos con mis padres, tuvimos que perder nuestra casa, ¿verdad? Nosotros solo, mis hermanos y yo con mi mamá. ¿Por qué fui estafado algunas veces en los negocios que tuve? ¿Por qué gente me jugó mal? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué algunas personas jugaron con mis sentimientos? Eh, ¿Por qué tuve que pasar algunas situaciones de dolor? ¿Por qué no pude llevar a cabo pues, cierta meta o cierto objetivo que tenía en mi vida, que era ser un jugador profesional? Entonces, cuando uno comienza a ver esas cosas, pues uno también se pone a pensar y dice, bueno, sí, son cosas que me han hecho tambalear, son cosas que me han hecho vacilar, eh, cosas que uno a veces no le puede encontrar respuestas, obviamente, porque pasan estas cosas, ¿verdad? Tiene mucho que estuvimos hablando, la prédica del miércoles, y como les digo, yo me mantengo mucho en oración pidiéndole al Señor que sea el que vaya guiando, vaya diciendo qué es lo que quiere que transmitamos. Por eso les digo, eso es lo que yo considero que el Señor trae a mi corazón para hablarles a ustedes, porque sé que y siento que muchos pues están pasando por muchas situaciones difíciles en este momento y pues nos hacen caer en este tema de la duda, ¿verdad? Nos hacen vacilar, nos hacen reflexionar, nos hacen incluso pues estar inseguros de nosotros mismos, de nuestra mentalidad, de nuestras capacidades, de nuestra pareja, del tema económico, nos da inestabilidad, ¿verdad? En todos los campos, como le digo, emocional, psicológico, ¿verdad? Personal, profesional, etcétera, etcétera. Y cuando ya nos metimos a la palabra, pues vemos en Romanos 14:23 que dice, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de la fe, ¿verdad? Pero ahorita leer estos pasajes, estos versículos, dice la palabra acerca de la duda. Como digo, hay 17, pero ahorita me centran estos, sentí en mi corazón. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una hacia una parte, hacia la otra. Entonces, como dicen los que dudan o los que hemos dudado, pues somos como el mar, ¿verdad? Vamos para un lado, vamos para el otro, no tenemos un rumbo trazado directamente. Entonces, la duda son dardos que el enemigo utiliza para desanimarnos, para desequilibrarnos, para quitarnos nuestros ojos y nuestra mirada del Señor. Nos hace desconfiar de sus promesas, nos hace dudar, nos hace no estar de acuerdo, nos hace no creer en lo que el Señor ha prometido. ¿Verdad que hay muchísimas aquí en la Biblia? Hay tantas promesas escritas y
muchas de ellas se cumplen todos los días como milagros, como lo hemos dicho, son milagros que vemos de una forma cotidiana. Es algo que se vuelve normal cuando le vas a tener la oportunidad de respirar, tener algo que comer, estar sanos, ¿verdad? En todos los sentidos. Esos son grandes milagros, por mencionar algunos. Entonces, ahorita, hablando de la fe, nos vamos a pasar a la otra parte. Vamos a hablar, perdón, de la duda, vamos a hablar de la fe. Esta es la palabra pistis del griego, que tiene que ver con los significados de persuasión, de credibilidad, de convicción, de confianza en Cristo, seguridad, creencia y fidelidad. Entonces, miren todo lo que nos dice la palabra fe, o sea, todas las definiciones que tiene. ¿Cómo lo podemos traducir? Como fidelidad. El Señor es fiel. Creencia, ¿en qué creemos nosotros? Seguridad, ¿estamos seguros? Confianza en Cristo, ¿tenemos confianza en el Señor? Convicción, tenemos esa convicción, como dice Hebreos 11:1, ahorita vamos a leerlo. Tenemos esa credibilidad, le creemos al Señor lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Lo que nos dice, queremos hablar. Cuando ve a alguien dice algo, sentimos y sabemos que es de Dios. Pues no todo lo que nos dice la gente viene de Dios, porque hay que pedirle al Señor ese espíritu de discernimiento, pero cuando es de Dios, nosotros sabemos que viene de Dios. Hebreos 11:1, ustedes saben, un versículo muy conocido. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El miércoles hablábamos precisamente de eso y como le digo, no son cosas sacadas de la manga de que, ahora voy a hablar de esto, no, de verdad. El Señor, veo yo que, pues desde que abrimos estas prédicas que estamos grabando y que estamos transmitiendo en vivo, que estamos compartiendo durante todo este tiempo que empezó lo del COVID y que decidimos pues ahora seguir haciéndolo siempre para poder llegar a más personas. Y vamos viendo cómo el Señor nos va llevando y nos va dando palabra y nos va guiando qué debemos hacer, nos va tratando ciertas cosas que pues muchos estemos viviendo, algunas otras personas otras cosas, otros quizás todo lo que hemos estado hablando, pero el Señor nos va llevando ahí a través de su palabra y Él tiene un propósito por el cual lo está haciendo. Entonces, como les digo, pues ustedes saben que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando hablamos de certeza, es una verdad o puede ser una falsedad también, porque estamos hablando de seguridad sobre algún asunto. Entonces, certeza es una verdad o una falsedad, o sea, es esa seguridad sobre algo. Y pues dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de convicción, pues esto es equivalente a creer. Es el estado de la mente en el que el individuo supone un verdadero conocimiento o una experiencia que tiene acerca de un suceso o de una situación. Entonces, cuando nos vamos a la palabra y vemos en Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de la fe, empezar a ver el tema de la fe, dice que la fe viene por el oír, pero por el oír de su palabra, que eso es lo más importante. Entonces, es obvio que la gente que nunca ha leído la palabra de Dios pues tenga fe, ¿sí? No crean en el Señor. También, pues hay muchas personas que han leído su palabra, pero no tienen fe. ¿Por qué? Porque no han tenido esa revelación, han tenido ese entendimiento que nos lo da el Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que interpretamos esto. ¿Ya? La Biblia es un libro sellado de una forma espiritual o de una forma invisible que nosotros con nuestros ojos humanos no podemos ver y que cuando nosotros pues le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que el Espíritu Santo, que es el que inspiró a las personas que escribieron esta palabra, pues obviamente palabra del Señor, el Espíritu Santo sea quien nos revele, sea quien nos vaya dando ese discernimiento y podamos ir entendiendo lo que nos quiere decir el Señor. Y si vemos, pues hay versículos, ¿no? Algunas personas pues le dan ciertas interpretaciones, pero cuando viene de Dios, pues viene en un contexto que son ríos de agua viva, ¿verdad? Es una palabra viva, es una palabra
así como funcionó en el pasado, funciona en el presente, va a funcionar en el futuro. Es una palabra que tiene vida. No lo da ningún otro libro, porque los demás libros están escritos con pensamiento. Esto es el pensamiento de Dios, que Él nos quiso regalar y partir para que supiéramos esto. Muchísimas cosas no las sabemos, Dios sabe por qué, pero Él nos quiso revelar esto. Pero se llama, es la palabra profética, es la palabra es la revelación más segura que podemos tener, ¿verdad? Lo que está escrito aquí se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Primera de Corintios 2, versículo 5. Acompáñenme, como les he dicho siempre, en su casa con la Biblia, tenga su tableta, tenga un celular, donde tenga la palabra y acompáñenme para estar leyendo juntos la palabra del Señor. Primera de Corintios 2, 5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Parte de lo que estamos hablando, lo que le está explicando ahorita. La Biblia no fue escrita por hombres. Bueno, fue escrita por hombres, pero inspirada por el Señor, ¿verdad? Es inspirada por Jehová, por Yahvé, ¿verdad? Nuestro único Dios. Su espíritu llegaba, inspiraba a estas personas y ellas las escribían. Ahora un libro cualquiera está inspirado por la mente de uno, ¿verdad? Entonces allí, obviamente el Señor nos puede bendecir para cosas y todo, pero nunca va a ser como la palabra. Entonces aquí nos está diciendo que para que nuestra fe no descanse en sabiduría de hombres, porque somos seres humanos imperfectos y nos vamos a equivocar, mientras que el Señor jamás se va a equivocar. Entonces, sino en el poder de Dios. En Hebreos 11:6, un poquito más arriba de lo que veníamos leyendo en Hebreos 11:1, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es un versículo muy conocido, porque es necesario pues, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, de que sin fe es imposible agradarle. Tenemos que creer, dice aquí. Y aquí entendemos, pues, por qué muchos ateos, pues, no creen en el Señor, ¿verdad? No piensan ni creen que existe, y estos hombres no tienen fe, ¿verdad? Pero tienen tal vez una esperanza humana, pero no es lo mismo la esperanza que la fe, ¿sí? Entonces, aquí dice, la palabra es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesaria la fe. Santiago 1:3 dice, viendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hemos venido hablando en las prédicas anteriores, en la palabra que el Señor nos ha traído, que nos ha dicho, que todas las pruebas tienen un propósito. Romanos 8:28, lo hemos leído, dice que todos los que amamos al Señor, todas las cosas obran para nuestro bien, conforme a nuestro propósito en Cristo Jesús. Y para quienes amamos, obviamente una persona que no cree en el Señor, pues no tiene fe, como dice aquí la palabra, y pues obviamente no va a amar al Señor. Entonces, y las cosas, pues el Señor igual tiene misericordia, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Nos da chance a todos de arrepentirnos, porque nadie es, como leíamos el domingo pasado, no hay ni uno justo, ¿verdad? Más que Cristo, que vino a la tierra, pero de ahí ningún ser humano que ha existido desde Adán hasta la fecha, que por ahí viene el pecado, porque pues, ellos abrieron la puerta al pecado y se traslada hasta esta generación y las próximas que vengan hasta que el Señor nos llame por medio pues de la semilla, ¿verdad? Del esperma y en la sangre de nosotros. Entonces ahí viene el pecado y se va pasando de generación en generación. Entonces, y como les digo, la fe produce paciencia, es necesario que seamos puestos a prueba, como hemos leído en otros versículos. El Señor tiene un propósito, nos va a poner a prueba para ver si de verdad tenemos fe en Él o si creemos en otras cosas o creemos en otros dioses o en los seres humanos, como está diciendo aquí el Señor, para que no vean que la fe viene pues de la sabiduría de los hombres, sino que viene del poder de Dios. Entonces el Señor nos va a probar, va a querer sacar lo mejor de nosotros y acuérdense pues que los mejores resultados van a ser probados. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, pues si no tiene obras, está muerta. Y aquí muchas personas a veces se han equivocado interpretando que son las acciones, ¿verdad? No, o sea, la fe tiene que tener acciones porque si no, son pensamientos que dice aquí que están muertos, ¿verdad? Pensamientos que no tienen validez. Entonces la fe tiene que tener obras, pero obras en la fe. Así como vimos en la prédica hace un par de semanas, donde hablábamos pues cuando vino
Moisés y lo estaban persiguiendo a él y al pueblo, que si él no hubiera levantado la vara y que si no pone ese pie, el mar se abre ese mar. ¿Por qué? No pudo haber hecho a que Moisés le creyó y se movió, tuvo fe y accionó, que es lo que está diciendo aquí. Tenemos que tener obras, tenemos que creer nosotros. El Señor pues, nos puede bendecir y puede hacer que aparezca aquí dinero si necesitamos pagar algo, o puede transformar a nuestra pareja si tenemos problemas, pero el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos, el Señor quiere que nosotros trabajemos, el Señor quiere que padezcamos, así como Él lo hizo por nosotros. Entonces el Señor quiere que nosotros nos movamos y lo hagamos en fe, creyendo que Él va a obrar y que Él está obrando, ¿sí? Pero que también nosotros accionemos, porque si no está muerto. Entonces es como aquella gente que se sienta a decir, me voy a sentar porque yo tengo fe que el Señor me va a dar empleo. Y ahí sentado, el Señor te va a bendecir, el Señor va a abrir las puertas, pero tendrás que vestirte, ponerte bien, bañarte, salir bien, imprimir tus currículums e ir a buscar trabajo. Pues. O sea, hay que moverse en fe. A eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Y hay que creerlo. O sea, no solo es venir y sentarse o estarse acostado, sino que tenemos que obrar. Y tenemos que obrar en fe, creyéndole al Señor que Él es de que hacemos. Obviamente, pues hay que preguntarle al Señor si Él está de acuerdo con eso que queremos hacer, ¿verdad? Porque hay que preguntarle al Señor si por ahí o es por otro lado lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces hay que preguntarle. Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pues vean acá lo que estamos diciendo. Cuando nosotros no creemos en el Señor, estamos con Satanás. No hay pierde, ¿sí? Aunque no nos agrade lo que estoy diciendo. Aquí está diciendo que estamos en la oscuridad, no estamos en la luz. La oscuridad es Satanás y todos los demonios, huestes, potestades y principados que están acompañándole a él, que se rebelaron contra el Señor, junto con la iniquidad. Entonces, ahí no hay piedad. Si nosotros no estamos en el Señor, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Entonces, aquí dice que a fin de que nosotros abramos nuestros ojos a la luz, que salgamos de las garras de Satanás y que entremos con el Señor, para que tengan en Jesucristo, en Jehová, en tu Santo, el perdón de los pecados y por herencia, por el Señor de misericordia de nosotros, sean santificados, ¿verdad? Bueno, entonces, para dudar necesitamos fe. A esto quiero llegar. Para dudar necesitamos fe, porque la fe es creer, como decía acá, es creer que algo va a pasar y tengo esa convicción de que así va a ser, sea bueno o sea malo. Hay gente que dice, no, ¿qué hace que no va a encontrar trabajo? ¿Para qué salgo? Si sale con uno con esa mentalidad, probablemente no vas a encontrar trabajo, es lo más probable. Pero si uno sale con una mentalidad ganadora, una mentalidad exitosa, una mentalidad puesta en el Señor, pues va a ser muy distinta las cosas. Por eso es la diferencia de tener a Jesucristo con nosotros y no estar con Él. Y obviamente hay gente impía, hay gente mala, hay gente que no tiene al Señor que le va bien. Obviamente, pues también tiene el enemigo, pues sus secuaces y sus apoyos en esta tierra, así como está en contra pues, del Señor. Entonces, los caminos de Satanás son más rápidos, son más anchos, pero son de perdición, mientras que los del Señor pues son más difíciles, son más probados, son más angostos y son más, digamos, extensos o más largos, porque el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia, porque como dice aquí, la fe produce paciencia, porque entonces ahí está probando que realmente le creemos. Entonces pueden pasar años, pueden decir 8 años, ¿sabes? Hay que seguir perseverando, porque no es en el tiempo, es en el tiempo del Señor, ¿sí? Entonces hay que tener esto que le estoy diciendo en mente. Entonces para dudar yo necesito fe. La duda opera con fe, solo que es el lado negativo, ¿verdad? Es el lado opuesto. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros declaramos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros podemos tener a veces desaciertos de hablar, decirle a nuestra pareja, decirle a nuestros hijos, decirle a nuestro negocio, decirle a nuestro trabajo, decirnos a nosotros mismos, a nuestra familia,
cosas que no son de bendición, palabras mal dichas, ¿verdad? Maldiciones. Entonces, y nuestra boca tiene poder, dice la palabra, poder de dar vida y poder de dar muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué hablamos. Hay que tener mucho cuidado con qué declaramos sobre nuestra vida. Si tú te sientes fracasado, si tú te sientes deprimido, si tú te sientes triste, solo, abandonado, te sientes enfermo, sientes que nadie te quiere, así va a ser tu vida. Si tú sientes que no te va a venir el dinero nunca, no te va a llegar. Si tú sientes que siempre te va a ir mal en la vida, te va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque tú mismo estás declarando esas cosas sobre tu vida. Entonces hay que tener cuidado qué declaramos sobre nuestra vida, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Si tú días te estás lamentando y diciendo, porque hoy que tengo ganas y que hace venir y que no entienden lo del COVID, muy probablemente no te va a ir bien o vas a pasar mucho tiempo ahí y vas a seguir siendo infeliz, te va a ir mal en tu trabajo y el Señor va a permitir esto porque tú estás declarando eso. Pero si tú todos los días bendices y dices, gracias Señor por ese trabajo, porque quizás no es el que yo quisiera, tal vez no es el trabajo que a mí me hace feliz, yo no me estoy sintiendo cómodo, tengo estas situaciones, pero yo bendigo ese trabajo porque hay miles de personas que no tienen que trabajar. Gracias Señor, yo voy a salir a trabajar, me voy a poner todos los implementos de protección porque estoy siendo prudente, pero yo sé que en el nombre de Jesús a mí no me va a pasar nada ni a mi familia. Entonces bendice tu trabajo, bendice a tu esposa en vez de quejarte de ella. ¿Verdad? Yo sé que a veces hay problemas con la familia y a veces uno se equivoca en hablar mal sobre su esposa o decir algo en contra de ella. Es que no la aguanto, es que como frega, es que como habla. Igual ella sobre nosotros, ese patojo como molesta, como frega, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, pero ponete a pensar un momentito, ponte a pensar, ¿qué harías sin tu hijo? ¿Qué harías sin tu esposa? Entonces tengamos cuidado de qué hablamos, démosle gracias a Dios. Cuando tengamos una situación con nuestra esposa, pues tratemos nosotros de vamos como le dije en la red hace unos días, ¿verdad? En todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, bajo nuestro control, tratemos de estar en paz con los demás. Si los demás no quieren estar en paz con uno, pues oremos por ellos. Pero en lo que a nosotros competa, tratemos de estar en paz con todos, así como dice la palabra. Entonces es cuestión de paciencia, es cuestión de trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. No somos perfectos, nos hemos equivocado. Y ahí, como decía, ¿verdad? La palabra que hay que perdonar 70 veces 7 todos los días. Entonces hay que perdonar. No hay que darle chance a la amargura, al rencor, al odio. Hay que arrancar todas esas cosas que nos alejan de la presencia del Señor, que no quiere que vivamos así. Esa ansiedad, esos miedos, esas tristezas, esas dudas, como lo que estamos viendo acá. Así como esta palabra que les traigo hoy, que es el poder de la duda. Pues, ¿qué poder le estamos dando nosotros a la duda en nuestra vida, a nuestra familia? Entonces, ¿qué estás declarando sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre tu negocio? Es que ese negocio no hay modo que levanten las ventas. No van a levantar las ventas. Pueden ir el mejor mercadólogo del mundo, el mejor gerente, el mejor coach a darte tips, pero si tu mentalidad está mal enfocada, si tú te estás declarando cosas negativas, si te estás maldiciendo a ti, eso es declarar cosas negativas, no vas a levantar la cabeza. Por más que el Señor esté ahí, el Señor no somos hijos de Dios y Él quiere que nosotros tengamos esa mentalidad de victoria, esa mentalidad de éxito, porque el Señor está con nosotros. Metámoslo en la ecuación y las cosas van a cambiar. Declaremos cosas positivas en nuestra vida va a ser otra. Pero si nosotros seguimos hablando mal, las cosas no van a mejorar. Romanos 3:22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. El Señor tiene fe para todos, tiene justicia para todos, tiene misericordia para todos en Jesucristo, porque Él vino a dar su vida por nosotros, por ti, por mí y por todos los demás. Entonces Él tiene amor, su justicia es para todos, así que no seamos nosotros quienes para juzgar a otros y condenarlos, y es el que va a hacer eso es Jehová, es Dios, ¿verdad? Es Yahvé. Él es el que nos va a juzgar. Entonces, no seamos nosotros quien para estar juzgando a la gente y para estarla condenando. No somos quien, no tenemos derecho, ni tenemos el poder ni la autoridad de hacerlo. Entonces, como les digo, en lo que a nosotros respecte, tratemos de estar bien y en paz con
sí, que no es mal, aunque haya todo lo más doloroso que puede ser, pero de verdad yo sé que es difícil, pero hay que perdonar, porque al final estás trabajando por tu vida, tu alma, sino la de los demás, ¿verdad? Eso es individual, eso es algo individual que no es colectivo. Entonces hay que pensar en nosotros, en trabajar por nosotros, para ser mejor en nosotros, llegar a esa estatura que el Señor quiere de parte de nosotros. Y es una eterna batalla todos los días con los demonios, con nuestra propia mente, con los dardos que nos manda el enemigo, son la duda, ¿verdad? El dudar. Entonces hay que seguir luchando, hay que seguirnos metiendo con el Señor. Mateo 8:26 dice, esto son palabras de Jesús. Dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Esto es algo de lo que predicamos también hace unas semanas, ¿verdad? Cuando el Señor iba dormido en la barca y que vino esa gran tormenta y que todos los discípulos estaban con mucho miedo, que tuvieron que levantar al Señor. Esa es la historia que se cuenta acá. Y entonces aquí dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Pues como hablábamos ese día en esa prédica, si estás amedrentado, si estás ansioso, si estás asustado, lo que tienes que hacer es levantar al Señor, despiértalo, clámale a Él, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Entonces clamemos al Señor, pero claro, si no seamos hombres de poca fe, a sus discípulos que andaban y veían lo que Él hacía. Si nosotros hubiéramos visto lo que Él hacía, y cómo duraríamos, ¿verdad? Pero ellos iban con Él y duraban. Entonces, hay que tomar estas palabras muy en cuenta y meterlas en nuestro corazón. Mateo 9:2 dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús, viendo la fe de ellos, ven lo que estaba viendo Jesús, dijo al paralítico, anímate. Mira lo que dice aquí esta versión. Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vieron lo que dice acá, viendo la fe de ellos. Mateo 9:22, más adelante, a otra historia. Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo. Otra vez están hablando de ánimo. Tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Esta es la historia de la mujer de los años que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Esa historia la conocen. Pero aquí vamos a que en dos historias distintas, con personajes distintos, con problemas de salud distintos, le dijo, anímate, ¿verdad? Tu fe te ha sanado. Viendo la fe de ellos, tus pecados han sido perdonados. Entonces, si tú necesitas fe, cierto que la palabra dice que pues hay que llamar a los ancianos, hay que llamar al pastor, hay que orar por ellos, sí, por supuesto vamos a hacer. Pero nuestra fe nos hace sanos. Anímense. Yo sé que ahí pueden estar pasando las peores enfermedades terribles que pueden estar pasando. Pero es cuestión de nuestra actitud. Yo sé que a veces puede doler. Pero yo he conocido muchas personas que han pasado por un dolor que yo no me lo puedo imaginar, porque no lo he experimentado. O sea, mis dolores han sido difíciles para mí desde mi concepción, desde mi percepción, en base a mi contexto y mi situación. Pero cuando yo lo comparo con otros, digo, uff, lo mío realmente no es nada. Hay gente que de verdad pasa por unas pruebas, por unas situaciones que de verdad tenemos que pensar. Tenemos que darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias, porque de verdad las penas que yo tengo no son comparables con las que tiene esta otra persona. Y yo he visto personas y he convivido con personas que han estado pasando por unas enfermedades terribles, enfermedades difíciles, situaciones económicas sumamente complejas, difíciles, y están animados. Y uno le dice, ¿cómo le hace? ¿Verdad? Había una persona que una vez me dijo, le dije, ¿cómo le hace usted para ser el mejor vendedor? ¿Cómo le hace para estar vendiendo? Le dije la receta. Me dijo esta persona, me dijo, licenciado, le voy a contar mi secreto porque yo soy el mejor vendedor y porque yo tengo que ser el mejor vendedor. Porque mi esposa está en fase terminal de cáncer y le tengo que comprar sus medicamentos, tratarla de tener lo mejor que yo pueda. Y mi hijo, que era repartidor de una empresa de comida rápida, tuvo un accidente, lo aventaron y quedó cuadrapléjico y ahora depende completamente de mí. Así que ellos son mis principales motivadores para que yo tenga que estar animándome todos los días, aunque yo me esté desquebrajando, aunque yo esté cansado, aunque yo no tenga ganas de levantarme. Ellos, al verlos, al cuidarlos, al ayudarlos, yo me recuerdo que tengo que motivarme, que tengo que animarme y que tengo que ser el mejor vendedor. Y durante los 8 años que yo conocí a esa persona que trabajó con este cliente que yo asesoré,
esos 8 años fue el mejor vendedor y siempre pasó todas las metas de venta que le ponían. Entonces, el secreto es animarnos. Y pues obviamente esta persona que les cuento, pues tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? En su familia. Cuando falleció su esposa, pues él sabía que su esposa iba a un mejor lugar y ahí se quedó cuidando a su hijo. Y pues yo perdí la pista porque terminé de la consultoría que le di a este cliente. Pero tenía que con esa mentalidad inquebrantable realmente que tenemos que tener y confiar en el Señor. Entonces, como le digo, pueda que tú estés pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Que yo ni uno pueda imaginar, o tal vez yo ya pasé. Por eso es que nosotros dice la palabra que tenemos que consolarnos y que tenemos que animarnos unos a otros, porque todos estamos viviendo cosas o hemos vivido y te podemos ayudar, o tú me puedes ayudar a mí. Entonces, anímense, como dice la palabra, ¿verdad? Tengamos fe. Mateo 14:31 dice, esta es la historia aquí cuando Jesús camina sobre el agua, ¿va? Que también hemos predicado sobre esto. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro caminó sobre el agua, caminó mientras tenía su mirada puesta en Cristo, en Jesús, caminó. Pero cuando las dudas empezaron, los dardos del enemigo se metieron en su cabeza, lo hicieron que se hundiera. ¿Sí? Y por eso llegó Jesús a sacarnos. Nosotros nos vamos a hundir, pero el Señor aquí nos va a rescatar como lo hizo con Pedro. Pero aquí lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces lo mismo les digo yo hoy, ¿por qué están dudando? Así como decía el Señor. Yo mismo me lo digo a veces, ¿por qué estoy dudando? No puede ser. Si yo creo en el Señor, estos problemas no son más grandes que yo. El Señor ya retó ser David, a Goliat, ese gigante. Nosotros somos un David que tenemos, Señor, y Él nos da todas las armas para luchar contra esos gigantes que tenemos que vencer y los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Pero creerlo, hay que creerlo y hay que declararlo, por eso le iba a hablar bien, palabras de bendición. Mateo 17:20 dice también palabras de Jesús. Y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hay una historia de una iglesia en Brasil que tenía pues ahí su lugar donde se reunían y por X o Y razón tuvieron que quitarse, los quitaron de ese lugar y los hermanos pues ayudaron y demás, compraron un terreno y ese terreno que le dieron realmente pues era lo único que lograron encontrar y lo que pudieron pagar con lo que todos reunieron. Y ahí tenían que edificar, pero el lugar era un poco difícil, ¿verdad? Era una montaña. Y la construcción en una montaña, pues ustedes saben que es más cara, ¿verdad? Entonces ellos no tenían el dinero. Entonces estaban orando y orando y orando. El pastor se ponía a orar, pero el pastor dudaba. Pero había duda, ¿verdad? Había un hermano ahí que se andaba ayudando al pastor. Decía, oremos, hermano, oremos, pastor, oremos. El Señor aquí dice su palabra que si tenemos un grano de mostaza de fe de ese tamañito, esta montaña se va a mover. Y pasaron semanas que este hombre hacía que el pastor, porque a veces el pastor ya no se quería ni levantar porque no veía que el Señor respondiera. Y esta ayuda lo iba a levantar, hasta que un día lo levantó, pasadas 2, 3 semanas de estar orando todos los días, que iban a pararse ese monte y a decirle que se quitaran en nombre de Jesús, y no se quitaba. Y el pastor ya estaba dudando y estaba con esta situación, y la ayuda seguía orando. Cuando le dijo, mire, en el nombre de Jesús este monte se va a mover. Y el otro le decía, yo no creo que se vaya a mover, le decía al pastor, ha tenido la misma. Cuando pasadas esas 3 semanas, tuvieron una maquinaria que venía y los hombres le dijeron que se hicieran favor de quitarse del lugar porque tenían la instrucción de la municipalidad de quitar esa montaña y aplanar ese área para que pudieran construir su iglesia. Nadie había ido a hablar a la municipalidad. Entonces nos damos cuenta que el Señor pues no es que literalmente la tierra se pase al otro lado, pero el Señor utiliza a los seres humanos a las acciones, como les decía. El Señor quiere que accionemos, nos usa. Y usó a esos hombres, a esa municipalidad para lograr eso y aplanarles para que pudieran construir. Entonces el Señor responde. Lo que pasa es que no responde cuando yo quiero, sino cuando Él sabe que me conviene a mí. ¿Sí? Mateo 21:21 dice, palabras de Jesús otra vez.
Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, otra vez la palabra duda, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís ese monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Pero aquí nos está volviendo a decir que tengamos fe y que no dudemos, no le demos chance a la duda. Lucas 22:31, esta es la historia donde Jesús predice la negación de Pedro. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Aquí estamos viendo que el Señor le está diciendo a Pedro, a Simón Pedro, de que Satanás lo fue a pedir para zarandearlo. Y en la Biblia está escrito que Satanás, el enemigo, es un servidor más del Señor. Lo usa para que se cumpla el propósito, para probarnos, que tenemos que ser probados. Y aquí le dice, ¿verdad? Que fue a amar a zarandearlo como a ti. Y Dios lo permitió para que se cumpliera su propósito y lo puso a prueba, ¿verdad? Pero aquí dice Jesús en el versículo 32, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle, no para que no seas zarandeado, ya se dan cuenta, ¿verdad? Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. O sea que vamos a ser zarandeados, pero nuestra fe es clave. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y ustedes saben la historia, Pedro negó, tal como lo dijo el Señor, a Jesús, lo negó, pero luego se arrepintió, ¿verdad? Se sintió mal y luego regresó, y ustedes ya saben todo lo que pasó, fue a predicar y fue uno de los grandes predicadores junto a Pablo, ¿verdad? Que pues por ellos tenemos mucha esta palabra, ¿verdad? Entonces, como les digo, el Señor dice que ruega no porque no seamos zarandeados, sino para que nuestra fe no caiga. Entonces nosotros tenemos que darle gracias al Señor por todas las cosas que hace por nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ser atribulados, ya hemos leído en la palabra que vamos a ser atribulados, vamos a hacer prueba, que vamos a pasar por situaciones duras y difíciles. El Señor que cree es que nos mantengamos. Así que cuidado, porque la duda tiene el mismo poder de fe, pero con un efecto contrario. Entonces, yo no sé a qué le estás dando tu poder. ¿Le estás dando poder a la fe o le estás dando poder a la duda? ¿Sí? Entonces, mis hermanos y hermanos, quiero solo para despedirme orar por ustedes y a todos los que nos están viendo. Si tú no conoces al Señor, haz conmigo y repite conmigo estas palabras. Padre mío, Señor mío, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz hace 2000 años por mí, porque clavaste mis pecados pasados, presentes y futuros en esa cruz, por tu misericordia, Señor, por la salvación que me regalaste. Gracias por tu amor y porque hoy queda escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, de verdad. Por esto yo prometo poner todo lo que esté en mis manos, en mis fuerzas humanas, en mi mente humana, por agradarte y por servirte y luchar en contra de mi carnalidad y todos los ataques que yo tenga para no caer. Gracias, Señor. A ti que pues conociste al Señor y por X o Y razón te alejaste, es el momento de regresar como hemos estado predicando en las semanas. Estamos en últimos tiempos, lo que suene chistoso para uno, ¿verdad? Porque ahorita quizás algunos también ahí se van a reír y dicen, ay, yo viendo eso desde hace ratos. Hagámosle caso a la palabra, la revelación, la palabra más segura, la palabra profética más segura, ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces estamos en las últimas chances que el Señor nos está dando para que nos pongamos a cuenta y que lo busquemos. Así que te hago un llamado, ¿verdad? Toco tu corazón, ¿verdad? Le pido al Señor, al Espíritu Santo, que te toque tu corazón, tu espíritu, y que te pongas de rodillas y que de verdad te pongas a cuentas con el Señor y que pues trates de enmendar esas situaciones que te has alejado y que te han alejado de ti, ¿verdad? A ti del Señor. Y pues para todos los hermanos guerreros que están luchando, que están metidos en la palabra del Señor, que todos los días lo buscan, que están leyendo su palabra, que están orando, que nos están ayudando a orar por los demás, que se están metiendo todos los días, que están luchando con ustedes mismos, están luchando contra todas esas cosas que de la vida, ¿verdad? Que nos están poniendo a batallar y que nos están poniendo a querer meter dudas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sigamos luchando, no desmayemos.
El Señor es nosotros, el Señor nos protege, el Señor te cuida de nosotros y confiemos en Él. De verdad, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, ¿sí? Creámoslo de verdad. Así que me despido, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Le pido al Señor que bendiga a tu familia, que bendiga tu entrada, que bendiga tu salida, ¿verdad? Que bendiga tus negocios, que bendiga tu familia, que bendiga tu empleo, que bendiga todo lo que está alrededor tuyo, que sea de bendición, que te prospere y así como prospera tu alma. Así que sigue buscando el Señor, métete en el Señor y sigue en esa lucha hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Entonces sigamos, prediquémosle a otras personas, hagamos esa gran comisión. Reúnanse con nosotros en espíritu todos los martes oramos por las peticiones que recibimos. Oremos de 7:30 a 8 de la noche. Y pues síganos también en el programa de Sustentado los miércoles, ¿verdad? Esa palabra que el Señor nos trae a mitad de semana para sustentarnos, para poder llegar al domingo y podernos recargar nuevamente. Así que bendiciones, mis amados hermanos, me despido. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bendiciones.